Salga todo bien, así nos queda la entrevista grabada. Bueno, tenemos el lujo de presentarles al entrevistado de hoy, que es el periodista Gabriel Fernández. Él es director de la Señal Medios y es responsable del área periodística de Radiográfica. Y también fue gerente periodístico de Telam en el periodo 2010-2012. Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por darnos esta entrevista, por estar acá. Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que para nosotros es un lujo enorme y bueno, poder conversar con usted, con toda la trayectoria que tiene. Bueno, para empezar le quería preguntar, ¿no? Justamente desde su lugar, ¿cómo está viendo el contexto nacional? ¿Cómo ve que está el país hoy en día? Situación sociopolítica. El gobierno recibió un país con 4 años de recesión, ¿no? Lo cual no hay que perder de vista en ningún momento. Que una nación entra en recesión implica que todos los indicadores van para abajo. Ha sido muy grave lo ocurrido entre el 2015 y el 2019 y a partir de allí lo que se intenta es una recuperación. La recuperación que se intenta es lenta. ¿Podría acelerarse un poco más? Podría. Y la pandemia vino de algún modo, a coronar el daño realizado sobre la economía argentina durante los 4 años previos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos en un camino difícil pero correcto y que vamos al mismo tiempo más lento de lo necesario. Me parece que ese sería un diagnóstico inicial que podríamos hacer. Bien, ¿y cómo se podría, de su mirada, cómo se podría acelerar esa lentitud? ¿A qué se debe? ¿Se debe por ahí a la contra que nos están haciendo la oposición, los medios? Sí, una de las herencias fuertes está relacionada con la monopolización por actividad, ¿no? Cuando uno tiene formadores de precios en todos los rubros que están por fuera del interés popular y estatal, queda muy apresado, muy atorado por esas tensiones y por esos intereses. Es muy difícil salir adelante cuando tenés una economía que es un embudo continuo en todas las áreas. El otro tema es que los sectores financieros tienen una gran parte del beneficio nacional y en lugar de descargarlo sobre el mercado interno, no estoy hablando de ninguna inversión que vaya por fuera de su rubro, pero simplemente con el aprovechamiento de los recursos a modo de crédito podría ayudar a desplegar la economía interna. Bueno, eso no se está haciendo tampoco. Claro. Es decir, tenemos una serie de trabas estructurales que deben ser resueltas y solo pueden ser resueltas con determinaciones oficiales muy firmes. Los senderos que va siguiendo el oficialismo tienden a resolver, pero la energía con la cual lo llevan adelante no es la suficiente todavía como para acelerar el tranco y construir una economía distinta. Por ejemplo, si lo que quieren es monopolizar, pero no quieren pelearse de manera directa con los sectores concentrados, es necesario dinamizar la economía popular, es necesario dinamizar las empresas medianas, las cooperativas. Claro. Es decir, aunque más no sea por un efecto de complemento, es necesario salir adelante a través del fortalecimiento de otras zonas. Y el gobierno que va en esa dirección es, sin embargo, timorato todavía a la hora de llevar adelante las definiciones fuertes que debería tomar. Por lo que sabemos, están analizando la reforma de la Ley de Entidades Financieras que dispuso José Alfredo Martínez de Oz con Jorge Rafael Videla en el año 77. Bueno, eso, si no lo resuelven en este periodo, va a trabar el desarrollo de la economía argentina. Están llevando adelante esas tareas, están preparando los proyectos, están realizando consultas, pero se toman su tiempo. Esa sería un poco la observación. Y a veces el tiempo, puede llegar a perjudicar el éxito de una gestión, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, lo que usted dice, por ejemplo, yo lo veo con el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas. Bueno, por suerte, ayer se salió el dictamen como para que ya entre en las cámaras, pero mucho tiempo, quizá tendría que haber sido un poco más acelerado todo, ¿no? Y sí, de hecho, el conjunto del esquema impositivo argentino es regresivo, amerita una modificación. Creo que eso hay que pensarlo, pero además hay que decirlo, como no tiene vía de comunicación el Estado, porque ha seguido alimentando los monopolios de siempre, en lugar de armar una trama de comunicación diferente, es difícil narrar todo esto, pero en realidad hay cosas que la gente no sabe, habla de los impuestos. En realidad el impuesto en la Argentina es de carácter regresivo, es decir, el más fuerte Claro. que hay en el país es el IVA, el tributo a las compras. Acá hay cosas que hay que modificar en beneficio del usuario común, del trabajador, con el objetivo de mejorar el volumen del mercado interno, una mayor circulación de dinero y un mayor poder de compra. Sí, justamente eso también tenía pensado preguntarle, obviamente, por su trayectoria en los medios, por su trabajo en la señal medios, en radiográfica, ¿no? ¿Cómo, y esto también le pregunta a mi compañera, que no está acá, pero me dejó la pregunta para hacerle, mi compañera Marianne Thompson, que le pregunte cuál es el rol que tendrían que tener ahora que tenemos que tener los medios alternativos, ¿no? Y también cómo ve el panorama, bueno, algo me contestó, cómo ve el panorama comunicacional, ¿no? La política comunicacional, ¿qué podemos hacer para mejorar? Hay que tener en cuenta, y bueno, ustedes, Macarena, ahí lo hacen correctamente, ¿no? Que lo que debe hacer un periodista es transmitir la realidad, transmitirla de la mejor manera posible. A partir de ahí saber que el público busca el medio con el que está de acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? La comunicación no influye en la modificación integral de la opinión pública, no incide, no conduce, pero genera climas, Claro. condiciona agendas, nos dice de qué debatir. Entonces, una comunicación adecuada beneficia la posibilidad de la sociedad de mirarse para adentro para resolver los problemas, para poder pensarlos y analizarlos. No va a ser aceptada por los sectores oligárquicos, liberales, que están acostumbrados a la comunicación de los grupos económicos, pero sí va a ser muy positiva para las franjas populares que necesitan guía, que necesitan orientación y lugares de debate. Entonces, el gobierno, si no quiere, y ahí vamos al mismo esquema que hablábamos con respecto a otras empresas, pelearse con los monopolios, bueno, es una determinación. Ahora, nadie le impide fortalecer editorialmente los medios del Estado y fortalecer económicamente los medios populares, porque eso es lo que haría un contrapeso de opinión con una mayor llegada a través del pertrecho técnico, la posibilidad de equilibrio económico de los trabajadores que están dentro de cada uno de los medios, el sostén, el desarrollo económico de los medios populares es un derecho que pueden exigir los medios populares y también la sociedad que necesita informarse, pero también es una obligación del Estado Nacional, que si tuviera un mejor vínculo periodístico con el pueblo, tendría un camino un poco más allanado que el presente. Para nada resuelto del todo, ni sin dificultades, pero lograría que en materia de climas y de temáticas la situación fuera más llevadera. Y me parece que no hay una visión clara todavía en el gobierno de lo que hay que hacer en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente, porque como bien dice usted, muchas veces parece que tenemos que cuesta mucho por ahí hacer la agenda, ¿no? Claro. Armar nuestra propia. A ver, vamos a hablar de cómo pueden salir las pymes, vamos a hablar del problema laboral que tiene la gente, vamos a hablar de lo que cuesta los precios, a ver cómo, o sea, qué mecanismos, qué herramientas tenemos para poder salir adelante. Y sin embargo, estamos hablando de por ahí de cuestiones que sí que ellos mismos nos ponen, ¿no? Y es importante poder llegar a salir de eso. Pero bueno, también como dice, hace falta una cierta inversión o prestar atención, porque también nos beneficiaría el gobierno, porque en realidad los que le están haciendo la contra son los mismos medios hegemónicos. O sea, lo que están tirando abajo. El gobierno está pagando enormes pautas para que lo critiquen. Para que lo critiquen. De algún modo es lo que sucede.
Le quería comentar sobre 2 artículos suyos que leí que me gustaron mucho. Bueno, la verdad que todos son muy buenos, pero estos me pareció importante tratarlos acá. Uno que habla del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? De un periodista de Fernández Díaz que dice que no me vengan a saquear. Se llama Pulitzer el artículo. Me gustaría que nos comente algo acerca de eso, porque justamente hace lo que siempre yo les explico acá a los oyentes, ¿no? Lo que es la colonización de la subjetividad, cuando uno termina defendiendo intereses de los que son ajenos, ¿no? De lo que uno no... Como que defendés algo que no es tu propio interés. Exactamente. Bueno, digamos, el pensamiento gramsciano habla de alienación. Claro, claro. Y Jauretche habla de sonso. Creo que esas son buenas definiciones para aquel que defiende el interés que no es propio y lo defiende con uñas y dientes, como las clases medias argentinas, ¿no? El caso de Fernández Díaz es un clásico porque es el tipo de persona que, teniendo recursos promedio, no ganando especialmente más que el promedio, se asimila como si fuera uno de los grandes beneficiarios de la economía nacional. Entonces tiene reacciones como las que comento en la nota, donde frente al despliegue y debate del impuesto a las ganancias, dijo al aire, no me vengan a saquear. Además de dar toda una serie de referencias donde se culpabiliza al peronismo de todo, como es habitual en el periodismo mediocre argentino. No me vengan a sacar. Y bueno, yo le digo, realmente nadie te va a ir a saquear, porque la diferencia que hay entre los directivos de los medios, entre los propietarios de las empresas concentradas que dominan los medios de comunicación y vos, que sos un empleado, es muy apreciable. Es muy apreciable. Entonces, en cada caso, lo mejor es saber el lugar que cada uno ocupa para entender cuál es el interés que está defendiendo. Creo que Fernández Díaz, como tantos otros sonsos, que se movilizaron, por ejemplo, por Vicentín, que se movilizaron en defensa del campo durante la 125, 10 años atrás, aquellos sonsos que se movilizan por los ricos. Por los jueces. Por Julia Bertuzzi. Muchos años sí. Publiqué en el diario Página 12 una nota llamada la opción por los ricos. Todavía se la puede encontrar en la web. La opción por los ricos. La opción por los ricos, sí, la reprodujo Berbisky. Mira, cuando vos te movilizás, si no lo haces por el interés propio, sino por el ajeno, estás patinando. Es decir, estás favoreciendo a aquellos que traen recursos y se los guardan. Aquí, movilizarse como hace la gente que va al obelisco, que ostensiblemente puede tener un auto, puede tener un nivel económico, pero no son ni grandes hacendados ni grandes banqueros, lo cual salta a la vista, es una tontería fenomenal que lo lleva a perjudicarse de manera directa económicamente. Y el caso de Fernández Díaz es un clásico de esto, porque él creerá ser un periodista destacado, pero lo cierto es que es un empleado de los medios de comunicación. Eso el trabajador de prensa debe saber. Si no lo sabe, lo piensa consigo mismo. Sí, reproducen un discurso justamente que son ajenos. Por ejemplo, lo que es el impuesto a las grandes fortunas, en realidad afecta a las fortunas, son menos de 10.000 personas en todo el país, o sea, fortunas arriba de 200 millones de pesos, y que hay que tener. La otra vez hacía unos cuadritos, si no me equivoco era Berkovich en C5N. Sí, que explicaba, por ejemplo, cuánto tenías que tener, y tenías que tener una mansión, claro, 2 Audis, 7 departamentos en alquiler. Era como una fortuna realmente, bonos, como que no estamos, yo creo que las personas del común estamos muy lejos de eso, ¿no? No es que van a tocar a alguien que tiene una casa y, por ejemplo, hay un departamento en alquiler, no, o sea, esas son las fortunas realmente muy grandes. Y es lo que también se está tratando en el mundo, porque en el mundo hasta incluso la hija de una heredera de Disney, una heredera de Disney pidiendo más justicia tributaria, y acá no quieren largar un peso. Lógico, acá es un egoísmo muy fuerte, pero bueno, para eso están las determinaciones del Estado. Por un lado hay una actitud mezquina de los grandes beneficiarios del proceso recesivo argentino de los últimos 4 años y en general del histórico general,
pero también es cierto que nadie abre la mano si no hay una disposición al respecto. Son excepciones, Claro. donde se puede esperar un gesto hacia la sociedad de solidaridad, pero con eso no resolvemos un esquema. Es necesario diseñar un esquema impositivo razonable que beneficie a la producción nacional y que le permita al Estado contar con los recursos necesarios para salir adelante. Esto se acumulan ganancias y no solamente no se pagan impuestos, sino que además se fugan capitales, es una lógica muy perversa, muy negativa, que debe ser eliminada, y creo que en ese camino estamos yendo, pero como decíamos al comienzo, tal vez un poco más lento de lo necesario. Claro. ¿Y el impuesto, usted cómo lo ve al impuesto a las grandes fortunas, así como está planteado? Me ¿Cree que funcionará? ¿Falta? módico, me parece módico, me parece un impuesto conservador que recuperarán en un mes y medio por intereses las grandes fortunas, es decir, no raspa ni siquiera la epidermis de las grandes empresas, va a lograr una recaudación interesante que le va a venir bien al Estado, es decir, va dentro del esquema moderado del planteo oficial, claro, tradicional, de avanzar en una dirección adecuada, pero al mismo tiempo hacerlo sin demasiado apuro y sin demasiada profundidad. Entonces, en principio lo respaldo y señalo que hace falta una modificación más de fondo en tantos rubros, pero de lo que venimos hablando, tanto en el financiero como en el impositivo. Sí, yo lo mismo decía de lo judicial, que también en sí Claro. también la veo positiva, la reforma judicial, pero también creo que hay que ir a una reforma mucho más amplia. Como que eso es solo una partecita y que realmente necesitamos una reforma mucho más integral también. Es como, pero bueno, uno ve y, como usted dice, vamos avanzando y eso es lo importante. Después se verá si se puede llegar a hacer algo más profundo. Yo creo que el impuesto a las grandes fortunas tendría que ser algo más permanente por ahí, pero bueno, si ya nos cuesta tanto esto... Ese es el Está bien tema. incluir el tema, en el ejemplo, el tema de la reforma judicial, es así. Es el mismo esquema, el mismo estilo. Claro, Ahora, en cuanto a el gobierno, yo creo que no hay que perder de vista cuál es su base de sustentación. La base de sustentación es el voto nacional popular. No es fácil romper con ese interés de fondo. Y eso me parece que es lúcido Alberto y es lúcida Cristina, y saben que es necesario sostener el camino emprendido en base a la orden brindada por los votantes en las campañas electorales. Saben que si cumplen van a mantener la fidelidad del sufragante. Por eso, en la caracterización del gobierno, yo creo que algunos amigos que están expectantes para que haya más aceleración y profundidad, hay que tener en cuenta que no hay que hacer un corto mano, corto fierro y pasarse a la oposición, que claro. se puede criticar, polemizar y pedir que mejore, sin duda. Me parece que todos los temas deben ser puestos sobre la mesa, deben surgir las propuestas que sean adecuadas para llevar adelante una política nacional correcta, sin perder de vista que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Como decía Jauretche. En general, tanto esto le pasó a Urquiza al vencer a Rosas en Casero, le pasó a los presuntos nacionalistas al combatir a Irigoyen y los presuntos nacionalistas a combatir a Perón. A veces se tienen banderas nacionales muy altisonantes, pero el modo de concretarlas termina siendo golpear sobre gestiones nacional popular. Claro. Y eso lo aprovecha la oligarquía para desplazar a esas gestiones, que no serán las mejores del mundo, pero son las que el pueblo pudo construir y llevar adelante otra política. Me parece que hay que estar resguardado de eso, no ser sonso, y no terminar golpeando por izquierda o por derecha a nuestra administración, que es lo que hemos logrado construir con nuestra propia conciencia. Si hubiéramos querido algo mejor, bueno, habría que haber puesto las barbas en remojo y haber llevado adelante tal vez otro tipo de candidaturas. Claro, no boicotear porque no son las cosas como uno quisiera o no cumplen con el ideal que uno esperaría, apoyar, y porque realmente sí, se vienen tiempos muy difíciles en todo el mundo, no solamente, y bueno, en Latinoamérica es como que nuestras democracias están, parece que siempre
al borde, ¿no? Con el lawfare, ¿no? Con todo En general las cosas nunca son como uno quiere. Eso hay que saber. Claro, claro. Hay una rara búsqueda del ideal en el mundo político que uno observa que no se condice con los sucesos de la vida cotidiana. En realidad nunca las cosas son como uno quiere. Uno trata de elaborar el rumbo en la vida personal dentro de un perfil con el cual está de acuerdo, de un anhelo que comparte, de una visión que tiene, pero el resultado de eso no es exactamente el que se espera, es el que sale, porque claro, la vida claro. es así. Y en política muy especialmente, donde se manejan los intereses de millones de seres humanos, donde hay confluencia de factores externos e internos, las cosas no salen como uno desea, salen dentro del empuje que se brinda en esa dirección, pero con todas las dificultades, trabas y a veces hasta mejorías que podrían esperarse. De hecho, el peronismo como movimiento de la Argentina salió mejor de lo que imaginaron los trabajadores en Claro. 1945. Claro, sí, estamos, justo hoy mencioné algo sobre eso. Y en el plano internacional, estuve leyendo también un artículo suyo muy interesante que se llama Alianzas